También aparece la situación del diputado José Luis Espert. El gobierno había optado por subestimar las denuncias efectuadas por Juan Grabois. Nosotros ayer decíamos, no es que Espert le tiene que explicar a Juan Grabois o al kirchnerismo, a sus adversarios políticos, le tiene que explicar al electorado si tiene algo que ver o no tiene algo que ver, sobre todo porque apareció un documento, ¿no? Apareció un documento donde, en una especie de Excel que está en una causa en los Estados Unidos, Machado lo tiene apuntado como alguien a quien financió con $200.000. Hoy, la que le pidió aclarar también esa cuestión fue la ministra Bullrich. Hace falta una explicación, ¿no? Por supuesto, es decir, es algo del 2019, hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó. Es lo que necesitamos saber, porque él puede haber presentado en la justicia electoral una explicación y esa explicación puede ser válida o no. Es importante conocerla. Es importante conocerla. Parece una persona que, estando en una elección, se le metió alguien que estaba metido en el narco. Imagínense que nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco, no aliadas, que hayan recibido plata. Bueno, nosotros nos adelantamos. Fuimos a ver qué había con respecto a esa revisión de la justicia electoral y nos encontramos con que todavía no hay respuestas a las preguntas que se plantearon para hacer esa revisión. Te pido que me ayudes. Accedimos al mismo documento judicial de agosto del 2023, donde están los considerandos y la no existencia de respuestas, que es lo que reclamaba Patricia Bullrich. Al menos no existen las respuestas en la revisión judicial, Facundo. Es así, lo que hay es un vacío sobre la rendición de cuentas. Esta definición judicial, este fallo, lo que está es avanzando un paso en función de que la presentación de los gastos de campaña y de los ingresos y de los aportes de campaña no habían sido aprobados, había sido rechazada la presentación por falta de documentación. Lo más importante de esa presentación que se hizo en el 2019 fue que no figuraban aportes privados, que solamente lo que presentó el Partido Unite por la Libertad y la Dignidad Orden Nacional había presentado los aportes del Estado, pero no presentó aportes privados. Todo el resto de la grilla y la mayoría de los gastos y egresos, los ingresos y egresos, habían terminado vacías. Esta es una situación, la de la no aprobación de los informes de campaña y los gastos de campaña, es una situación habitual y no es solamente del partido de Espert. Hay desaprobaciones que están pendientes de otras campañas, incluso del peronismo, incluso de Juntos por el Cambio. Digamos, no es una anormalidad que la justicia no tenga una presentación en tiempo y forma sobre lo que gastan los partidos políticos en campaña. Ahora sí, lo diferente es que acá hay una causa en función de que la fuerza no presentó, después de la requisitoria, ninguna documentación respaldatoria, y hay una causa que la mantiene Salvini de Cubría y que la investiga el fiscal González, que está dormida desde el año pasado, hace 1 año y medio que está dormida. Entonces, vamos a lo político, Facundo. Sí. Vamos a lo político. Sí. ¿Cuál es el dilema que tiene el gobierno por delante? Son horas de decisiones. Entiendo que esto está en un estado deliberativo. Exacto. ¿No? Ese estado deliberativo 100%. Lo que hay es una respuesta que uno recibe en cada una de las personas con las que consulta, Cristina. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuáles las dos palabras que usan todos? El por ahora. ¿Qué es por ahora? Por ahora no van a tomar ninguna decisión. Lo que dijo hoy Patricia Bullrich, que estábamos recién reproduciendo, es muy importante. Y después lo que dijo y lo que planteó es que
hasta el 2019, hasta el 2020, Machado efectivamente no tenía ninguna imputación sobre narcotráfico ni sobre lavado, y que los aportes que tuvo Spert están o fueron recibidos de una persona que no tenía una causa abierta y no tenía ninguna... Permitime, sí, porque tenemos, me parece, ese audio, ese testimonio de la ministra. ¿Lo tenés a mano, Flor? Sí, lo tenemos, lo vamos a buscar. Esa precisión es una precisión que da la ministra, porque lo que se percibió fue como que la ministra Bullrich estaba pidiendo que salga de la lista. Eso no fue así, pero sí están pidiendo explicaciones, todos están pidiendo explicaciones. A ver, vamos a repasar esta cuestión. El propio Spert reconoce que cuando en un video le agradece haberlo llevado en su avión a Machado, según él, no tenía conocimiento de sus actividades ilícitas. Esta es la aclaración que hace la ministra Bullrich a la tarde, luego de pedirle aclaraciones como nosotros recién les mostramos. ¿Considera que Spert debería bajar su candidatura? ¿Sostiene que nadie que esté relacionado al narcotráfico puede ocupar un cargo? En el año 2019, este señor narcotraficante Machado no estaba imputado. En ese momento no estaba imputado. La imputación que comienza en el estado de Texas, en Estados Unidos, es del año 2020. Eso, digamos, significa que Spert puede perfectamente plantear que en el momento en el que él utilizó un avión, no había ninguna imputación contra esta persona. Podía haber sospechas, pero no había imputaciones. La otra cuestión son los $200.000, que no figuran en el informe que está en revisión por parte de la justicia. Para un sector de la oposición, concretamente otro de los candidatos bonaerenses, que es Florencio Randazzo por Provincias Unidas, debería bajarse de la candidatura. Y yo he dicho, y lo digo con total sinceridad, que yo si fuera Spert no sería candidato. ¿Está claro? Porque, a ver, se debe predicar con el ejemplo. Me parece a mí que Spert, siendo primer candidato a diputado de una fuerza política muy importante como hoy la que representa al gobierno, frente a un caso tan sensible como es el tema del narcotráfico, la verdad es una enorme preocupación. Bueno, hay un dato extra al que pudo acceder Florencia Donovan, que está con nosotros también. Flor, ¿qué es lo que pudiste saber con respecto a este tema que también entró de lleno en el debate de esta tarde en el Congreso? Bueno, definitivamente hubo toda una movida por el lado de la oposición para sacarlo a José Luis Spert de la Comisión de Presupuesto de Hacienda del Congreso. Convengamos que es una comisión clave, sobre todo pensando que está en debate en este momento el presupuesto del año que viene y que también va a ser clave después para las reformas que se vienen, las reformas tributarias, las reformas que se vienen. Ahora, ¿qué es lo que la oposición por debajo le está ofreciendo al oficialismo? Correlo a Spert, te dejamos el lugar de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero pone a otra persona. Y se habla, por ejemplo, como opción de un Santilli, que dicen, bueno, Santilli es economista y además tiene un condimento que no tiene Spert y es que es dialoguista. Spert también en el Congreso ha dinamitado muchos puentes con pares y eso hace que muchos digan, si el gobierno quiere cambiar y abrirse políticamente, también por acá habría una vía. Bueno, aquí hay algo fundamental. La verdad que creo que no solamente por mi parte, mi producción, seguramente muchos otros periodistas le están tratando de consultar al diputado Spert. Creo que acá es fundamental que el diputado Spert aclare la situación. Lo que sea que tenga que aclarar. Porque si no le haría un daño al propio gobierno, a la defensa incluso que hizo el presidente, porque era el candidato del presidente, que aclare cuál es la situación. Y eventualmente que explique. Creo que es lo más sano. Se lo pidió la ministra Bullrich, está en la mesa, en los papeles judiciales, que tampoco hubo una explicación ahí. Sería muy importante que aclare. Estoy persuadida de eso. De nuevo, no por Grabois, por los votantes. Hay un dato extra. Contá qué pasa con las boletas, Facundo, por favor.
El dato extra es que concretamente José Luis Espert encabeza la lista de diputados, la lista de la Libertad Avanza. Está en la papeleta, en la boleta única de papel. Ya se imprimieron todas las boletas. Hoy consultaba con la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires, la que tiene competencia en las próximas elecciones, y ya están todas impresas. Es decir, que si la Libertad Avanza como coalición quisiera cambiar, que también te aporto el dato de que hay algunos dentro del equipo de campaña que dicen, bueno, tal vez se pueda reemplazar a José Luis Espert por Santilli, que también figura en la lista. Es una alternativa, pero si llegasen a hacer eso, no dan los tiempos para reimprimir todas las boletas. Entonces, la posibilidad de que efectivamente José Luis Espert o deje la cabeza de lista o renuncie a ser candidato, hasta ahora, como te dije recién cuando presentaba el informe, por ahora, las chances de que sea desplazado de ese lugar son remotas, hasta ahora. Creo que todo depende de su explicación. Todo depende de su explicación, que es muy importante. Porque si esto fue una operación, hay que dejar en evidencia a los operadores. Pero si acá hay un documento que requiere mucho más que la palabra opereta, hay que explicárselo a la ciudadanía. Me parece que esa sería una señal de fortaleza y no de debilidad, salir a explicar. Dicho esto...